Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos analizando capítulos del libro Así habló Zaratustra. Estamos en la segunda parte. Cuando acabemos, que ya vamos por el capítulo 16, cuando acabemos yo me voy a dedicar un tiempo a explicar a Hegel y dejar en la reserva el pensamiento de Nietzsche durante un tiempo. Porque no quiero vivir en exclusividad la filosofía. Hay otras formas de pensar que también son muy interesantes. Entonces, en este capítulo, que se llama De los doctos, este capítulo es muy interesante para conocer qué le debió de suceder a Nietzsche cuando estaba en la universidad. Aunque él ya, cuando llevaba un par de años en la universidad, ya anuncia, cuando deje la universidad y pueda dedicarme, cuando deje mis clases magistrales y pueda dedicarme a otro tipo de actividades, parece que ya lo tenía en mente, pero aquí analiza un poco las razones por las que él le llaman que no es docto. Nietzsche no es docto. Y aquí vamos a analizar un poco qué sucedió. Sabemos que en el 1869, Nietzsche, que era muy joven todavía, con 25 años, le ofrecen ser profesor catedrático de la Universidad de Basilea. Y se lo ofrecen sin tener la tesis doctoral, que era imprescindible o era necesaria, y se lo ofrecen sin haber escrito prácticamente nada. Y Nietzsche lo acepta y se va allí de profesor. Y dice que, bueno, ya se me ha acabado el tiempo de la libertad, el tiempo bello de estudiar, pero voy a dedicarme ahora a enseñar. Cuando va allí a la universidad, se encuentra con grupos de amigos y lo consideran, en la universidad hay gente que lo considera gente valiosa, profesores valiosos, que lo consideran como una magnífica adquisición. Pero él escribe El nacimiento de la tragedia, y cuando escribe El nacimiento de la tragedia es un libro, para mi entender, extraordinario. Para mi entender es un libro difícil, pero es un libro original, que hace una interpretación del ser humano, una interpretación muy interesante, con los dioses, entre ese símbolo del dios Dioniso y el dios Apolo. Intenta entrar y describir cómo es el ser humano, cuáles son las fuerzas que mueven a un ser humano. Esas fuerzas, esas acciones y no reacciones que están dentro de un ser humano y que puede llegar a ser lo uno o lo otro. Es decir, puede llegar a tener una grandeza maravillosa o puede llegar a ser una especie de elemento despreciable. Nietzsche esta idea la va a tener muy clara. Y en esta segunda parte nos está intentando describir a esos seres que son seres nefastos, que son seres que no tienen nada que ver con lo que es el superhombre y con lo que es el mismo Nietzsche y el mismo Zaratustra. Fijaros vosotros que después de escribir este libro, El nacimiento de la tragedia, que luego cuando le critican, lo que le critican, él, en vez de arrinconarse, en vez de acobardarse, se envalentona más todavía y escribe Las intempestivas. Si creéis que esto es intempestivo, pues aquí lleváis Las 4 intempestivas, que son también libros deliciosos. Pero siguen efectivamente esa especie de ataque que le estaban haciendo. Fijaros, cuando escribe este libro, un señor que se llamaba Wilamowitz, este había sido compañero suyo en la escuela de Porfa. En esta escuela, de Forta, perdón, en esta escuela, que era una escuela de mucho prestigio, este chico era un curso o 2 cursos inferior a Nietzsche. Pero por lo que se ve, le debía tener muchísima envidia, porque Nietzsche era brillantísimo.
Y estaba siempre caminando por encima de las cabezas de los demás, como va a decir aquí. Y este señor escribe lo siguiente sobre Nietzsche. Bueno, escribió un panfleto largo y atacándole muchísimo a Nietzsche. Pero una de las cosas que dice es lo siguiente: que el señor Nietzsche mantenga su palabra, que agarre el tirso y lo traiga de la India a Grecia, pero que se baje de la cátedra, en la que ha de enseñar ciencia, que congregue tigres y panteras bajo su rodilla, pero no a la juventud filológica de Alemania. Claro, esto le dolió muchísimo a Nietzsche. Es que el que escribe con esa inocencia que él insiste que él tenía, que él no tenía maldad, que él escribe con inocencia porque es lo que su espíritu le dicta, escribe estas cosas y que encuentre personas que le atacan de esta manera. Ya quieren cargarlos. Que baje de la cátedra, que no enseñe y que busque bajo sus rodillas a tigres y panteras, pero no a la juventud de Alemania. Él no pudo superar nunca estas maldades. ¿Qué debió de suceder allá entre los grupos de profesores? Pues discusiones muy fuertes y ataques como este. No pudo superar la maldad que él interpretaba como miserias humanas de seres despreciables. Y aquí en este capítulo es muy interesante porque habla de los doctos. No le preocupa tanto su alejamiento como las razones por las que se producía, porque él efectivamente en el 1879 ya abandona, 10 años después, ya abandona las clases y abandona la universidad. Le van a ir desgastando, le van a ir haciendo lo que se llama en el mundo de la enseñanza hacerle la cama. Le hacen la cama para que caiga y se largue. Y eso a él le dolió mucho. No todos los profesores le atacaron, ni mucho menos, pero todos esos doctos, falsos doctos, que va aquí a describir. Y es interesante porque todos nosotros nos hemos encontrado alguna vez con personajes así, personajes que trabajan con nosotros y que no pueden soportar que tú seas diferente, que tú seas original, que tú puedas hacer cosas que son sencillamente muy diferentes a ellos y mejores. Ya digo, no le preocupa el alejamiento de la universidad, sino las razones por las que se produce. Lo que vio allí le hundió tanto que no lo podía comprender. No podía comprender qué es lo que sucedió. De todas maneras, sería interesante poder hacer una tesis doctoral, yo no sé si hay alguna, seguro que sí, para ver qué sucedió allá. Insiste en su inocencia, insiste en su carencia de mala fe. Él es inocente como los niños, como los cardos y las rojas amapolas. Bueno, la poesía siempre aparece en las expresiones de Nietzsche. Y no solo la poesía, sino las metáforas. Incluso en su maldad son inocentes. Incluso aunque yo hubiera hecho algo malo, ha sido inocente. Muy bien, se puede hablar, pero no intentar destruir de esta manera. Incluso haciendo daño, hay inocencia. Para la naturaleza, él es inocente, pero no para las ovejas, para el rebaño, para los doctos. Aquí, él está tumbado en la hierba, en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, y viene una oveja y le come las hojas de laurel, las hojas de la corona que él tiene. Él está coronado y viene una oveja del rebaño que se creen doctos y viene y decide que Nietzsche no es un docto, porque le han comido ya la corona. Para ellos ya no es un docto. Así lo quiere su destino, dice Nietzsche. Ah, pero así lo quiere mi destino, que yo no sea docto. Bendito sea. Porque con esta gente es mejor que me llamen lo que quieran, porque no quiero saber nada de ellos.
ha salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Dice Zaratustra aquí con toda seriedad y con toda certeza y con todo convencimiento. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas, porque efectivamente se marcha. Pero, ¿quiénes son estos doctos que determinan que él no lo sea? ¿Quiénes son? Aquellos con los que mi alma ha estado demasiado tiempo, sentada, hambrienta a su mesa. Esos son. Aquellos con los que yo he estado, con los que yo he trabajado, con los que yo he hecho cosas interesantes, con los que yo he querido colaborar, con los que yo efectivamente he formado una unidad de enseñanza. Pero él es distinto, efectivamente. Es distinto a aquellos que consideran que el conocimiento es como un cascar nueces, abrir nueces, como algo mecánico, que es lo que piensa mucha gente. Que yo me he encontrado montones de profesores así, que cogían la libreta y les leían la libreta a los alumnos cada año la misma, como abrir nueces, cascar nueces. Se marcha porque ama la libertad, el aire, sobre la tierra fresca. Esto es maravilloso en Nietzsche, y una de las características fundamentales del superhombre es esta: amar a la libertad y el aire libre sobre la tierra fresca. La grandeza en Nietzsche, como libertad, como independencia, como autenticidad, ese es el superhombre. Aquel individuo que ama la grandeza porque intenta ser libre, independiente, auténtico. La grandeza es el superhombre, un lujo humano, en efecto. Libertad, independencia, autenticidad. Dice él aquí en este capítulo: amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y responsabilidades. Ya las está describiendo aquí. Prefiero dormir sobre pieles de buey. Muy bien. Prefiero dormir, va a decir en otra ocasión, sobre camas de invierno, pero duermo tranquilo, porque he sido capaz de decidir y seguir ese destino que me están indicando. Alguna persona me ha escrito y me ha dicho: Nietzsche hubiera escrito tan buenos libros, ya le contestaré también por escrito, Nietzsche hubiera escrito tan buenos libros si hubiera seguido en la universidad. Bien, es difícil decirlo, pero yo creo que hubiera escrito libros quizás distintos, pero también de mucha grandeza. Nietzsche estaba empujado por una inspiración increíble, extraordinaria, original. Y esa inspiración la hubiera tenido aunque hubiera seguido en la universidad. ¿Por qué? Pues porque él, ya estando en la universidad, escribió cosas preciosas. Tanto que yo creo que las ideas fundamentales de Nietzsche ya están expresadas en sus primeras obras. Y estaba en la universidad. Por lo tanto, seguramente que hubieran sido diferentes, pero hubiera escrito libros, quizás no con esa, incluso lo voy a decir, con esa especie de resentimiento por por todo lo malo que le sucedió, por esos destrozos de sus ilusiones, pero hubieran sido libros también de mucha altura, creo yo. Entonces, en contraste con los doctos, dice él: yo soy demasiado ardiente y estoy quemado por pensamientos propios. Pensamientos propios. Aquí se va describiendo Nietzsche en contraposición a esos doctos. Ellos son doctos porque sigan con sus doctorados. Yo soy de otra manera. Yo soy demasiado ardiente y estoy quemado por pensamientos propios. El defecto más grande de la mayoría de los profesores que hacen tesis doctorales y que están en la universidad, el defecto más grande es que son unos copiones, que son poco originales. Es cuestión de inspirarse en otros seres y decir aquello, pero sin pasarlo, y convertirlo tú en algo propio. Entonces, estoy quemado
por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. ¿Cómo describe Nietzsche su pasión, su fuerza, su garra? A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Claro, eso insiste en muchas ocasiones, el aire libre. Al otro le llama aire viciado, aire viciado. Ellos, en contraste con lo que dice Nietzsche aquí, que él es ardiente, ellos son fríos como la sombra. No tienen fuego, no arden, se sientan y copian. Son espectadores y no quieren sentarse allí donde da el sol. Imágenes bonitas. Vamos a ver, ¿por qué él se consideraba que era como un sol, que tenía luz propia, que tenía fuerza? Entonces, aquí empieza una especie de descripción detallada de estos doctos universitarios. Que, ya os digo, conocer el mundo de la universidad es en muchas ocasiones bastante deprimente, o por lo menos de muchas universidades. Bastante deprimente. ¿Por qué? Pues porque allí lo que le llaman meter los cuernos. Hay gente que mete los cuernos para romper esa dinámica de sumisión, de enchufes y de hacer lo que hay que hacer porque es lo que mandan las normas para que aquello siga funcionando como un reloj, como va a decir después. Pero cuando uno efectivamente mete el cuerno, es original, lo paga caro. Y aquí viene la descripción detallada de esos fríos, sumisos, doctos universitarios, que son en principio fríos y sumisos, muchas más cosas. Pero bueno, esto de que sean fríos y sumisos ya es bastante triste, esas cualidades. En contraposición a las cualidades de Nietzsche, que brillan sus escritos, tienen calidez. Miran, dice Nietzsche, miran boquiabiertos los pensamientos que otros han pensado, porque ellos solo plagian. Miran boquiabiertos los pensamientos que otros han pensado. Boquiabiertos, pero luego van a destruirlos. Luego van a destruir a aquel que los ha producido. Ellos solo saben plagiar. Sí, posiblemente las personas grandes tienen admiradores, pero difícilmente las personas que triunfan tienen admiradores, pero difícilmente tienen amigos. Difícilmente tienen gente que les ayude a seguir por ese camino. Entonces, esa soledad del triunfador, bueno, del triunfador, porque produce cosas originales. Y estos son los plagios. Son como sacos de harina que nadie sabe de dónde procede. Todo es igual. Todo está allí destrozado. Sus pequeñas sentencias y verdades hacen tiritar de frío. Estas son sus sentencias. El mundo es de esta manera. Tú tienes que someterte. No subas, que todo aquel que sube cae y baja. Y sus verdades hacen tiritar de frío. Proceden de la ciénaga. Esta palabra la utiliza Nietzsche en muchas ocasiones. La ciénaga, ¿qué es la ciénaga? La ciénaga es el barro donde los cerdos se bañan, que está lleno de bichos, está lleno de podredumbre. Pues es la ciénaga donde croan las ranas. Proceden de ahí, y no proceden de la altura de su originalidad, de esa especie de inspiración. Son hábiles, expertos, complicados. Tejen redes, hilan y anudan con extraordinaria maestría. Estas cosas que dice Nietzsche son serias, son muy serias y hay que pensarlas. Tejen redes, hilan y anudan con extraordinaria maestría. Así hacen los calcetines del espíritu. Meten el espíritu en un calcetín. Para que esté allí encerrado, para que no pueda salir. Son metódicos, máquinas perfectas, muy buenos relojes,
señalan la hora porque hay que someterse al tiempo y no fallar en absoluto. Sí. Aquí unas reglas, aquí un tiempo, aquí unas medidas, y hay que cumplirlas, pero las han puesto esos individuos que no sabían hacer otra cosa. Y es para protegerse a sí mismos, no para que la universidad y los alumnos puedan tener esa originalidad y esa grandeza. Machacan como molinos, machacan, como molinos y morteros, machacan todo. Es increíble las imágenes. Son como molinos y morteros donde nosotros, con una especie de almirez, vamos machacando las almendras, los productos, machacan, para dejarlo todo así como la harina, todo aquello que llega a sus cerebros, y lo convierte en alimento fino y blanco. Todo, pero todo igual. No se fían unos de otros. Inventan astucias pequeñas y sutiles, y clavan el aguijón como las arañas, que esperan escondidas a la presa que cae en sus telas. Es terrible. Él se está defendiendo. Pensó muchísimo sobre ello. ¿Quién son esos señores que me están haciendo estas cosas? Pero es que el mundo funciona de esta manera. Es que hay muchas personas de estas y que son las que dirigen el mundo. Y no hablemos ya de los políticos. Son las que dirigen el mundo. Aquí hay que someterse a este tipo de cuestiones. Producen veneno con guantes de cristal para que parezca que todo lo que hacen es muy transparente. Pero es veneno. Hay otros que hacen trampa al jugar con dados falsos. También son tramposos. Estos que intentan plagiar. Nietzsche no se podía identificar con ellos. De ninguna manera. Y entonces Nietzsche dice, somos recíprocamente extraños. Y sus virtudes repugnan a mi gusto más aún que sus falsedades y sus dados engañosos. Y todo esto que ha dicho ahora, todo esto es terrible. Son falsedades, engaños y tal. Pero cuando vamos a sus virtudes, no vamos a ver cuáles son sus virtudes. Es que yo amo la verdad, es que yo soy auténtico, es que yo soy... Las virtudes, los que ellos predican como virtudes, yo soy muy estudioso, yo soy muy científico, yo soy... Cuando hablan de esas virtudes, entonces, a mi gusto, dice Nietzsche, le producen repugna a su gusto, más aún que las falsedades y los dados engañosos. Esas virtudes le producen esa especie de rechazo a Nietzsche y a Zaratustra. Y ahora Nietzsche recuerda algo que explica las razones de su rechazo y de su hundimiento aparente. Porque claro, esta gente lo que quieren es hundirte, pero a Nietzsche no le hundieron. Nietzsche se defendió, siguió su destino y escribió los libros que escribió. Que Nietzsche escribió muchísimo, muchísimo. Muchos de sus libros no se editaron. Bueno, muchas de las cosas que había escrito no se editaron en sus épocas. Pero los escritos póstumos son enormes y son pensamientos deliciosos que él no acabó de desarrollar, pero que son pensamientos profundos, muy importantes. Y en todas las épocas se conservan escritos de este tipo de todas las épocas, de su parte activa, de su vida activa, de su vida de pensamiento. Explica aquí las razones, y las razones son, y cuando yo habitaba entre ellos, habitaba por encima de ellos, por eso se enojaron conmigo. La envidia. El no poder soportar que haya otros, y además que sea joven, así, y que sea una persona que escribe libros originales. Yo os puedo decir, yo, personalmente, a mi ignorancia, he sufrido también alguna injusticia de parte de superiores, con estas cualidades que utilizaban para medrar ellos. Estas cualidades que estamos viendo aquí, de esa gente, para medrar. Pero
yo he encontrado siempre una especie de contrapartida, de algo que me ha hecho ir adelante y que no me ha hecho, creo, ningún daño, aunque en algún momento lo he pasado mal. Porque van a ver si pueden destruirte. Bien, yo tenía conocimientos superiores a los suyos, pero había que guardarlos debajo de un celepín. No se podían exponer. Son gente que no soportan que alguien camine por encima de ellos, por encima de sus cabezas, y llenan el camino de inmundicias, colocando leños y tierra entre personas como Nietzsche y sus cabezas. Claro, mucha gente dirá, ¿y a mí eso qué me importa lo que va a pasar a Nietzsche? Yo lo que quiero es que me describa en qué consiste el superhombre. Bien, aquí sabemos, porque esta segunda parte analiza más lo que no es el superhombre, lo que son seres miserables, que lo que es el superhombre, pero siempre en contraste. Es decir, eso no es. Eso impide que el ser humano tenga grandeza. Y por lo tanto no se puede ser así. Hay que ir por otro camino para que el ser humano se llene de grandeza. Y cuando se haya llenado de grandeza, entonces el ser humano, la humanidad, será muy diferente. Será muy diferente de como es ahora. Porque esta gente han creado por encima de sus cabezas, han llenado el camino de inmundicias, colocando tierra y leños entre las personas como Nietzsche y las cabezas de ellos. Es decir, ponen trampas y hacen zancadillas continuamente. Ya digo, ¿para qué nos sirve? Pues para no ser así. Porque la persona elevada no es así. Y Nietzsche, en contraste con ello, rechaza toda esta forma de ser. Y por eso no acepta ese mundo y se marcha. El final del capítulo es tremendo. Es tremendo. El final del capítulo dice, así amortiguaron el sonido de mis pasos. Está explicando qué sucedió. Y hasta hoy, quienes peor me han oído han sido los más doctos de todos. Los que peor me han oído. Es decir, no es que no me han oído, y si me han oído de forma equivocada, no entendiendo nada o no queriendo entender nada. Entre ellos y yo, dice Nietzsche aquí en este final, que es, para mi entender, extraordinario. Entre ellos y yo han colocado las faltas y debilidades de todos los hombres. Techo falso, llaman a esto en sus casas. Claro, decían, no, es que Nietzsche va pisando sobre un techo falso. Pisa sobre un techo falso, no es científico. No ha hecho una tesis doctoral como mandan los cánones. Mas, a pesar de todo, con mis pensamientos camino por encima de sus cabezas. Y aun cuando yo quisiera caminar sobre mis propios errores, continuaría estando por encima de ellos y de sus cabezas. E incluso, aunque yo tuviera errores y caminara sobre los errores y con errores en lo que voy haciendo, así todo, serían tan elevados, las cosas que digo, serían tan elevadas que irían por encima de sus cabezas. Y entonces saca una conclusión que la saca en muchas ocasiones y que es interesante y nos hace pensar. Dice, pues los hombres no son iguales. Ay, es verdad esto. Los hombres no son iguales. Ay, es verdad lo que decía ya Platón. Unos son de oro, otros son de plata y otros son de bronce. Que Platón lo decía en otro sentido. Lo que no está claro en Nietzsche es cuáles son esos que no son iguales, cuáles son los seres con grandeza y cuáles no lo son. Quiero decir, sí, los que actúan de una manera determinada son hombres con grandeza, pero en su origen
Hay una diferencia, como en Platón, que es una diferencia originaria de nacimiento, o todos pueden llegar a tener esa grandeza. Es decir, en Platón era muy difícil pasar de una clase a otra, de una categoría a otra. Aquí, yo en Nietzsche creo que cualquiera que tenga voluntad puede efectivamente ser así. Es decir, la decadencia se la monta uno solo, se la crea uno solo. Es uno el responsable de sus actos. Es uno el responsable de esa especie de hundimiento. Es uno el que se convierte en piltrafa. Nadie más. Nadie es el culpable. Yo creo que Nietzsche va por aquí. Pero lo que no puede soportar, porque está atacando a estas personas que son individuos universitarios. Pues los hombres no son iguales. Ya digo, esta expresión la dice en muchas ocasiones. Así habla la justicia. No, la justicia dice eso. No son iguales. Y lo que yo quiero, eso a ellos no les ha sido lícito quererlo. Sí, parece que Nietzsche está defendiendo aquí que unos nacen ya con esa especie de altura originaria, como el oro, la plata o el bronce, de altura ya de cualidades, lo cual es fuerte, pero él dice que eso sería la justicia, que la justicia es así, y que habría que mantenerlo. Esa especie de jerarquía que a él le gustaba tanto. Por lo tanto, claro, debió de pensar y reflexionar mucho. Es que no todos los hombres son iguales. Allí había individuos en las clases donde yo estudié en la escuela, no todos los alumnos eran iguales. Estaba que es un reaccionario, y estaban individuos reaccionarios en el sentido de que utiliza la acción como reacción, la fuerza como reacción para hundir a otro. Aunque, claro, Nietzsche aquí no sé si también está utilizando las fuerzas, no como acción, sino como reacción, es decir, reaccionando en contra de estos que le han dicho todo esto. Pero él lo hace como una especie de descripción. Descripción en el sentido de que esto no es tener grandeza. Pues los hombres no son iguales. Así habla la justicia. Y lo que yo quiero, eso a ellos no les ha sido lícito quererlo. Así habló Zaratustra. Muchas gracias.